Aunque las estadísticas de una entidad oficial no muestran toda la realidad de su trabajo, sí son un indicador importante. Mediante derecho de petición obtuvimos las cifras de la nueva sala de instrucción de la Corte Suprema. Guillermo Gómez. Mónica, esas cifras muestran un trabajo dispar en los 6 despachos de los magistrados de la sala de instrucción. Mientras en uno parece haber frenesí laboral, en otros escasamente se han movido las hojas de un solo proceso. Hace 4 años fue creada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que se encargara de investigar a los congresistas en un primer paso para llegar a la Sala de Primera Instancia y antes de que los procesos ascendieran a la Sala Penal de la Corte. Por tanto, el volumen de trabajo de los magistrados de esa recién creada sección es muy alto. Desde su inicio, se han abierto 448 investigaciones preliminares. De ese número, 375 no resultaron en avance de los procesos porque los magistrados se abstuvieron de continuar su trámite por falta de mérito, pero también debido a que se les vencieron los términos, el mal de la justicia colombiana. Del total de las 448 investigaciones preliminares, solo 39 llegaron a etapa de acusación. Los magistrados que menos reportan resultados en términos de acusaciones son Francisco Javier Farfán y Cristina Lombana. Esta última, la que mayor suma mensual recibe entre todos sus colegas, puesto que además de su salario como togada, equivalente a 34 millones de pesos, recibe una pensión de 6 millones por invalidez total de su capacidad laboral. Una contradicción en la lógica, pero no en la justicia. Una vía de hecho. Los despachos de Lombana y de Farfán solo han acusado a un congresista en 4 años cada uno, según las estadísticas oficiales que fueron entregadas a Noticias 1 después de que hiciéramos la consulta mediante un derecho de petición. Los salarios judiciales de los togados Farfán y Lombana superan los 70 millones de pesos, sin sumar lo que suman 7 funcionarios que trabajan con ellos dos en cada uno de sus despachos. Incluido el salario del magistrado titular, el presupuesto público de cada despacho asciende a 120 millones de pesos solo en costo de personal. En estos 4 años, la Sala de Instrucción ha recibido las declaraciones de 3.717 testigos contadas hasta el 12 de octubre pasado. El que menos declaraciones ha decretado y tomado es el magistrado Misael Rodríguez, con 220 testimonios. Y aunque él es el único que lleva 3 años en el cargo, a diferencia de sus compañeros, que empezaron a desempeñar sus trabajos desde que inició a funcionar la sala, es decir, hace 4 años, algunos de sus colegas han recibido 6 veces más testimonios que él, como ha ocurrido en el despacho del actual presidente de esa sección de instrucción, magistrado Marco Antonio Rueda, en donde se han escuchado 1.452 testimonios. La magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tiene pensión militar por invalidez total. No obstante, su condición médica, que supone no puede trabajar, no le impidió ser elegida y actuar como togada del alto tribunal. Guillermo Gómez. Claudia, la magistrada gana 34 millones en corte y 6.2 por su pensión. Cuando llamamos a consultarla por esta particular situación, dijo, comillas, gracias por estar pendientes de mí y de mi salud. Una funcionaria del Estado que se gana 34 millones de pesos cada 30 días recibe además una pensión por invalidez de más de 6 millones de pesos, para un total aproximado de 40 millones mensuales. Se trata de Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Lombana ingresó a la Corte en el año 2018, pero 3 años antes, en 2015, le habían reconocido una disminución de la capacidad laboral del 15%. Al no estar de acuerdo con para el año 2020, cuando llevaba 2 años como magistrada, perdió toda capacidad laboral, por lo que se ordenó pagarle desde septiembre de 2019 una pensión mensual de invalidez por 6.280.000 pesos. Es casi imposible que alguien obtenga el 100% de pérdida de capacidad laboral porque sería una condición médica catastrófica que no le permitiría ejercer. Además del viceministro de Relaciones Laborales, este noticiero consultó a la presidenta de la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez. ¿Es común que haya pensiones por invalidez al 100%? En regímenes especiales, militares, sí podrían haber, son casos muy raros. Lombana
con el 100% de pérdida de la capacidad laboral, ha podido seguir trabajando, a diferencia de un colombiano del común que con apenas un 10% de disminución del potencial laboral no accede a oportunidad de empleo. Muchos alcanzan a pensionarse con el 51, el 52% y sobrevinientemente las autoridades pensionales revisan estas pensiones y terminan revocándolas. Ese no es el caso de Lombana. Según lo indagado por Noticias 1, quienes determinan las pensiones en asuntos como el de la togada son contratistas del mismo Ministerio de Defensa al que ella perteneció. El primer escalón lo hacen unos grupos interdisciplinarios contratados por las fuerzas militares, que son médicos, pero dependen pues de ese contrato con ellos. A Lombana, la pensión se la paga el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, DIVRI. Pero me parece que sí es bueno darle la cara al país. La togada, que recibe 2 mensualidades del Tesoro Público, pensión por invalidez y salario por ser magistrada de alta corte, no quiso pronunciarse y envió agradecimientos a este noticiero. Que gracias por estar pendiente de mí y mi salud. La situación médica que le permitió pensionarse podría ser revisada por la Dirección de Sanidad Militar a finales de 2023, cuando se cumplen 3 años de emitida la resolución que ordenó pagarle esa mesada pensional. Y en la sala de instrucción de la Corte Suprema existe inconformismo entre algunos de sus miembros por actos al parecer incomprensibles de su colega, la magistrada Cristina Lombana. Guillermo Gómez. Mónica, la magistrada Lombana fue hasta Buenos Aires para entrevistar a un ex paramilitar condenado en Colombia, pero ni su testimonio sirvió, ni él fue capturado pese a ser prófugo de la justicia. 2 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejaron por escrito en este documento un episodio en el que su colega, la magistrada Cristina Lombana, dejó escapar a un prófugo de la justicia. Ocurrió hace un año cuando Lombana viajó a Buenos Aires. El prófugo es Carlos Mario García Ávila, alias El Médico, dirigente paramilitar condenado en Colombia por homicidio, quien un día de mayo de 2021 se encontró con la magistrada Lombana en el Consulado de Colombia de la capital argentina. Efectivamente, sin procurar con tales datos los mecanismos para activar la extradición, le fue recibido el testimonio en el exterior, nada menos que el territorio nacional por extensión, esto es, en Buenos Aires, en el Consulado de Colombia. El propósito del encuentro entre el paramilitar condenado y la alta funcionaria judicial fue la recepción de su testimonio para incluirlo en el expediente que había contra el senador liberal Lidio García por parapolítica. Pone en entredicho mi imparcialidad. Lombana no solo dejó ir al prófugo, sino que el testimonio que le recibió no sirvió para nada, según dejaron anotados los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda. Luego del acopio de dicho testimonio inútil para estas diligencias, efectuado el 13 de mayo de 2021. Los magistrados investigadores de la Corte dicen que no entienden por qué se hizo ese viaje a la Argentina a escuchar a un testigo que nada aportó y en cambio se dejó de oír al comandante paramilitar Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40, quien estaba en Colombia.